Gracias una vez más por conectarse a Ellas Líderes Podcast. Estoy aquí con Fátima Espinosa, consejera, mamá de corazón. Gracias, Fátima, por estar una vez más con nosotras. Un placer, gracias por invitarme. Y con Mónica Salek, también consejera bíblica y también una hija del corazón. Y estoy tan feliz de tenerte, Mónica, y tenerte, Fátima. Gracias por estar aquí. Un gusto, gracias a ti. Bien, estábamos conversando en un anterior episodio sobre la adopción. Empezamos este tema tan profundo donde tenemos historias personales que hemos compartido, así que busquen el episodio de la adopción y su proceso. Y en esta ocasión queremos hablar un poco o desmitificar, desromantizar la adopción, porque tenemos un ideal de la solución. Es como eso que dicen, ¿no? En este mundo tienes que escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Tener un hijo y si no lo tienes, puedes adoptar. Es como va a ser la obra social de tu vida y vas a dar tu contribución a este mundo. Suena muy bonito y muy romántico. Pero lo que hoy venimos a conversar es a quitar esta palabra, no para traer una cruda realidad, sino para traer una perspectiva saludable y principalmente espiritual de lo que significa la adopción. Repito, ya hemos hablado un poco de este tema en un anterior episodio, pero ahora queremos sacar estos mitos o estas expectativas falsas, porque eso ayuda a enfrentar de una manera muy saludable, repito, este proceso, ¿no? Fátima, junto a tu esposo, adoptaron a 2 niños en una edad temprana, 2 y 3 años. En mi caso, junto a mi esposo, adoptamos a una niña de 8 meses. Ahora tiene 5, los tuyos ya son adolescentes. Y Mónica, fuiste adoptada a la edad de 5 años, pero también tuviste una segunda adopción, digamos, en tu adolescencia. Correcto. Y ya de por sí las historias que habíamos dicho antes, ninguna es igual, todos somos diferentes, afrontamos de manera diferente. Es más, nosotros conocíamos de Dios, no sé en qué momento de tu vida conociste de Dios. Eso también tuvo seguramente una incidencia profunda en cómo viviste tu propio proceso. Entonces, abordemos este tema. ¿Qué cosas, qué puntos son aquellos que se tienen que caer del estante primero sobre el tema de la adopción? Creo yo que, bueno, en general, lo estábamos hablando cuando estábamos preparándonos para sentarnos aquí. La vida en general la romantizamos, ¿no? Y es que los seres humanos tenemos la esperanza ilegítima ahí detrás de que si conseguimos cierta cosa o logramos cierta meta, entonces nunca más vamos a volver a sentirnos mal. Lo que es la más grande de las falacias humanas, ¿no? Porque tú lo decías hace un rato, ¿no? El Señor jamás nos dijo que el dolor iba a desaparecer de nuestras vidas. Lo que nos dijo el Señor Jesús, lo cito textualmente, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces creo que la desromantización de la adopción y en general de la vida es aceptar que somos seres humanos, que tenemos falencias, que hay cosas en nosotros que están mal porque somos una raza caída. Por lo tanto, nadie puede garantizar que nunca más en la vida va a haber dolor, aun cuando esté haciendo la voluntad del Señor. Y el llamado de la adopción, lo mencionábamos en el anterior episodio, es un llamado maravilloso, es un compromiso de Dios, es una historia escrita por Dios. Sin embargo, no implica que todo va a salir exactamente como lo tenemos dibujado en nuestra mente. La película de Fueron felices por siempre, Disney, es falso. No, es falso, nos mintieron. Entonces, no es cierto. Vamos a enfrentar duelos juntos. Vamos a ver a nuestros hijos tomar distancia en muchas temporadas. Espero que celebremos que también van a volver. Vamos en ese proceso nosotros conocernos a nosotros mismos, conocer a Dios más profundamente y vamos a llorar un montón. Creo que es lo primero que tenemos que aceptar cuando estamos respondiendo a un llamado en general y especialmente un llamado como la adopción, ¿no? No sé cómo lo ves.
Bueno, para mí, justo estaba pensando, ¿no? Sobre lo que estamos hablando, y algo que para mí ha sido clave en el proceso es darme cuenta del peso de la etiqueta. Y es que para las familias que adoptan es súper bien visto, ¿no? Socialmente, como, ay, no, qué bien que estés rescatando un te niño. admiran. Sí, ay, qué buena mamá debe ser, ay, qué tierno, ¿no? Pero la etiqueta que le colocamos al menor adoptado no tiene ese positivismo, ¿no? Es como, ay, cuidado, ¿no? No te vayas a juntar, ¿no? Vaya a ser que te pegue algo, ay, es que es problemático, es que es adoptado, ¿no? Ay, sí. Sí. Y entonces, creo que necesitamos darnos cuenta de que hay etiquetas en los dos lados, de que hay ideales en los dos lados, y que cuanto más claro, más honesto, ¿no? Con menos etiquetas, más sencillo va a ser el proceso, ¿no? Pero a veces pensamos de que como para mí y mi entorno está bien lo que estoy haciendo, entonces para el niño que estoy adoptando también. Y a veces es un peso, ¿no? El que todos tenemos que estar bien porque ahora papá y mamá están bien, porque ya te sacaron de ese lugar, porque ahora ya tienes un apellido, ¿no? Para mí, en mi historia eso ha marcado mucho, ¿no? Mi apellido. Entonces, creo que el aceptar que va a ser un proceso, que estamos construyendo una familia. Yo ahora soy mamá, tengo 3 hijos. No es sencillo ser mamá. Y el proceso de crear una familia es muy intencional, muy de ensayo y error a veces, ¿no? De, uy, esto estábamos haciendo así, de repente el Señor nos habla, o tenemos convicción de algo, de repente nos damos cuenta que no está funcionando y necesitamos tomar otra decisión, ¿no? Y no es tan sencillo como Fátima decía, ¿no? Que a veces nos pintan esta familia Ingalls, ¿no? Y luego miramos y decimos, no es lo que estoy viviendo, ¿no? Necesitamos ponerle sus puntos a la I. Desde un inicio, por ejemplo, yo recuerdo que tenía una idea de cómo iba a ser inclusive físicamente. Y cuando te encuentras, desde ya el encuentro y el impacto es otro. Cuando recuerdo ese momento, para mí fue difícil, porque ya era una realidad aquello que había sido un proceso de como 6 meses. Entonces, estás pensando que vas a llegar y se van a abrazar y van de un lado a otro abriendo los brazos. Y van a cantar canciones cursis. Sí. Y el pelo, claro, el humo atrás. Entonces, eso realmente, para mí, desde ese primer encuentro, ya fue muy diferente a lo que yo idealicé. Estas historias o estas películas que nos cuentan. No porque haya sido malo o feo, sino porque es la vida real. Es la vida real. No solamente viene, puede parecerse a vos como puede no parecerse físicamente, pero algo que me ayudó en ese momento y en ese tiempo fue conversar y escuchar qué me decían, que las relaciones o el apego es algo que se construye, pero tenemos este ideal de que es algo que se va a dar muy natural. Y ese es algo de lo que recuerdo en primera instancia, que fue sacado de mi estante de ideales, ¿no? En tu caso, Fátima, ¿qué otras cosas recuerdas de esa época primera, de los primeros encuentros? El ideal, bueno, en los primeros encuentros, yo creo que no tenía un ideal muy en la mente, pero lo que yo sí recuerdo que empezó a caerse y a desmoronarse en mí fue el ideal de mamá que yo pensé que iba a ser, ¿no? Con todo lo que habíamos llorado, lo que habíamos esperado, lo que yo intenté leer y prepararme, tenía una idea de mí misma como mamá distorsionada. Cuando empiezas a afrontar la crianza, no creo que haya una relación que más
remueva en ti tu pasado, tus historias, tus traumas, tus dolores, como la maternidad, de verdad, y el matrimonio. Pero la maternidad me sacó en cara un montón de conceptos equivocados de dónde está el valor, de qué es lo importante. De cómo disciplinar también, porque tienes ¿sabes? Temor de que lo estás lastimando, lo estás rechazando y si le estás diciendo que no. ¿Qué debes dónde? esperar de él? ¿Quién es? No. Yo me desilusioné de mí misma. Me di cuenta que habían cosas que yo tenía que haber afrontado antes. Ahora hay un montón de cosas que siempre me veo muchas veces diciéndome, ¿cómo no lo leí antes? ¿Cómo no lo supe antes? ¿Cómo no lo miré antes? Entonces, esa para mí fue la primera cosa, ¿no? El ser mamá adoptiva no te convierte automáticamente en un ángel. Tienes absolutamente todo el potencial que tiene cualquier mamá sobre la faz de la tierra de romperle los sueños a tus hijos en muchas ocasiones. Entonces, creo que eso, y al mismo tiempo aceptarme en ese sentido ha sido parte del proceso, ¿no? Ya me he escuchado cruelmente decirle a mi hijo, ya llora, hijo, porque eso lo vas a incluir en tu línea de vida en algún momento y el Señor te va a ayudar. Te tocó. Esta es la madre que tienes. Ya me escuché tragándome a mi madre y hablando con su voz, pero sí, yo creo que esa idealización para mí fue muy duro reconocerla, aceptarla. Al mismo tiempo ha sido parte de lo que me ha ayudado a integrarme con honestidad. Yo pido mucho perdón a mis hijos en muchas ocasiones. Tenemos una relación ¿no? Creo que avanzando en ser honesta y en ser íntegra, porque no me di cuenta de cosas a tiempo, no viré cosas a tiempo y yo pensé que lo iba a hacer bien desde el principio, ¿no ve? Yo venía a salvar, ¿no ve? Claro. Sí, creo que esa es una de las mayores crisis que tenemos y seguramente con los papás también. Yo recuerdo un momento donde mi esposo, luego de ir a la habitación y decirle y corregirla y dejarla llorando y ser firme, porque hay que ser firme, ir a la cama y luego empezar a llorar y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le dije esto? Y yo conversamos, así como cuando yo cometo errores en la crianza, o él también, creemos que lo estamos haciendo bien. Y cuando viene una convicción del Señor, por ejemplo, que nos dice, y cuando vos cometiste la falta, ¿no te tuve paciencia? Cuando me pediste perdón, no te perdoné al instante. ¿Por qué ahora retienes el perdón para tu hijo que te dice perdón? Y uno te dice, no te estás arrepintiendo de verdad. Ay, sí, yo he dicho ¿no? No veo el cambio. Creo que tenemos muchas expectativas de nosotros falsas, ¿no? Ideales. Y eso es algo que el enemigo, el diablo, puede usar para también maltratar el proceso de la conexión. Exacto. ¿No? Porque luego podemos irnos al otro extremo de querer ser muy permisivos, de querer ya llevar los límites más lejos, porque algo que es bueno son los límites. Correcto. En la crianza. Les mantienen en un lugar seguro, pero en esto tenemos cierto temor, y eso también es algo que es real, de hasta dónde ir con ciertas decisiones, disciplinas, correcciones. Es un poco difícil. No sé cómo lo viviste vos, que tuviste padres creyentes, ¿cómo manejaban eso? ¿Tenías hermanos también, hermanas? Bueno, en mi caso, en mi infancia y mi adolescencia, sobre todo, los límites se estiraron, ¿no? Éramos ya, cuando yo tenía 13, 14 años, éramos 5 hermanos. 3 de los cuales éramos adoptados de diferentes familias y 2 biológicos. Y entre nosotros nos llevábamos, entre los adoptados y los biológicos, nos llevábamos entre 10 y 11 años. Entonces era como que tuvimos
cada uno padres diferentes, aunque eran la misma persona, ¿no? Lo que pasa es que eran etapas diferentes. Entonces, yo en mi adolescencia como que se estiró bastante y eso no me ayudó. Yo necesitaba límites. Y ya en mi segundo proceso de adopción informal, hubieron muchos límites que me ayudaron a sentirme amada. Eso fue para mí un gran cambio que me ayudó en mi proceso de sanidad, ¿no? De sentirme vista, sentirme cuidada, sentirme guiada, sentir que me estaban protegiendo, ¿no? Eso me abrazó mucho. Y hablando del tema de los mitos, ¿no? Y de esas ideas románticas que tenemos, desde el otro lado creo que nos imaginamos los papás perfectos, con la casa grande, que vamos a hacer así, nos van a traer el brownie, qué sé yo, ¿no? Y que haya esa súper atención y esa perfección, ¿no? Y creo que nace del miedo de sentir dolor, de sentir que nos van a rechazar, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado pienso también en esa idea que no sé si es inculcada o que nace en nuestro corazón o ambas, que se refuerzan entre sí, de que ahora que tengo mamá y papá todo va a estar bien, ¿no? Y como bien decíais, la vida no es así, no está llena de fórmulas que se completan, ¿no? Y aceptar que eso no es lo que me va a salvar. Yo siempre digo que la adopción no es lo que me ha salvado, no, ha sido Dios el que me salvó. Entonces aceptar eso y abrazar esa adopción divina ha sido clave en mi proceso también. Creo que algo que quizá en una etapa de vida adolescente o de juventud, el entorno también trae esto de que como tuviste esta bendición de ser acogido en una familia creyente, una familia, tienes que retribuir, entonces tienes que portarte bien, tienes que estudiar tienes que ¿no? ser la compañía de ellos hasta sus últimos días porque se lo merecen. Entonces eso es tan real también escuchar de otras personas, y a veces no se lo dice, se lo transmite, porque escucho decir, no, tenés que cuidar a tu mamá, o sea, aun cuando son chiquitos, tenés que obedecer a tu mamá, es como que más te vale que obedezcas porque no sabes lo que has sufrido, no para sabes que tú lo estés que, aquí, exacto, así. entonces es inconsciente ya, tranquila, Fátima. Respira. Pero eso es real porque tenemos un entorno cercano que conoce la historia, pero no siempre tiene el mismo proceso. No va a tener por ningún motivo el mismo proceso que tuvimos nosotros de revelación, de entendimiento, aún siendo creyentes. Y está bien porque el Señor tiene también con cada uno su relación. Pero cuando escuchamos esto, ¿cómo nosotros podemos lidiar ese entorno para que también para ellos esta realidad que hemos traído a casa o a la familia o a la iglesia de traer, de tener un hijo del corazón que ha sido adoptado en otro contexto de vida, con otra realidad, pueda ser, no sé si la palabra es insertado o injertado, pero de la manera más saludable, ¿no? Para que también esos ideales en las personas de nuestro entorno se rompan. ¿Cómo hemos trabajado eso en nuestra familia, por ejemplo? ¿Cómo preparamos? Yo recuerdo haber escrito un mensaje de WhatsApp a cada hermano de manera personal, ¿no? A cada cuñado de manera personal, contándoles, porque a veces no puedes reunirlos a todos, ¿no? Sería ideal, pero traté de, creo yo, y mi esposo por su parte, hacerlo, explicando de alguna manera el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido también para los demás? Porque eso ayuda a traer un ambiente saludable de lo más que podamos, ¿no? Te escucho y me doy cuenta que he tenido la gracia de
participar de un entorno que ha abierto los brazos, no me lo puso difícil. Sin embargo, hay temas en los que, por ejemplo, mi mamá y yo no estamos de acuerdo en relación a la crianza de mis hijos, que involucra asuntos que yo sé de la vida de ellos, que pues Claro. solo yo sé porque soy su mamá, ¿no? O con mis hermanos. Lo que he hecho es compartir podcast, por ejemplo, ¿no? Sigo un montón de gente. Mandarles información. Exacto. Yo leo lo que cae en mis manos, yo escucho lo que cae en mis manos, etcétera. Y voy compartiendo eso porque entiendo que no todos tienen que tener mi perspectiva. Para mí esa ha sido también una... Eso es muy saludable porque nos evita de ser heridos. Sí, o sea, no estoy poniendo expectativas en ella. Sé que quienes debemos tener las cosas claras somos Pavel y yo y nuestros hijos como familia. Entonces tratamos de compartir lo más posible, pero creo que he retirado esas expectativas de ello y simplemente nos comunicamos con la verdad que para nosotros es realmente la verdad. No, estos temas se hablan así, esta situación es de esta manera, en fin. Pero creo que eso no es solamente porque somos una familia de adopción, sino en general todas las familias, cuando nos construimos, necesitamos crear nuestra cultura, y qué sé yo, mantenerla, hacerla respetar de la mejor forma posible, ¿no? Pero no he tenido, creo, mayores dramas, ahora que lo pienso, porque creo que estamos muy concentrados en nuestra formación nuclear como familia y lo que estamos afrontando o lo que nos toca afrontar según sea la etapa, ¿no? Claro. Qué importante es tener una comunicación sincera, ¿no? Y también poner límites para aquello que esto papá o mamá o tía o hermana en conversaciones privadas podemos comentarlo, ¿no? Informarle o expresarle cómo vino, digamos, cómo llegó y cómo comprenderla, ¿no? Porque hay hay con quién comparar. O sea, hay otros sobrinos, otros primos en casa con quien se están comparando. Entonces, ¿cómo también él está lidiando con la comparación y con las expectativas, ¿no? Entonces, es algo con lo que nosotros como padres y ustedes como hijos también lidian, porque no es como que vas a llegar y todos te van a abrir los brazos de repente. Quizás los adultos sí, pero quizás los niños tal vez en algo no, o en algo sí los adultos. Hay de todo, digamos, ¿no? Pero creo que el desromantizar nos ayuda a enfrentarlo de una manera saludable, pero principalmente, como decía hace un momento, espiritual. Dios tiene los recursos, el perdón, la paciencia, los frutos del espíritu, ¿no? La templanza. Y eso es algo que nosotros como padres deberíamos modelarle a nuestros hijos para que pueda ayudarles en su propio proceso, porque van a ir al colegio, van a ir al kinder y van a enfrentarse con la vida, ¿no? Entonces, creo que entender de que va a haber sufrimiento, de que va a haber quebranto, de que van a escuchar algo, es mejor que antes quizá lo escuchen de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué otros aspectos tendríamos que sacar de la idea hermosa y romántica de la adopción? Has dicho algo que creo que es sumamente clave y no quiero que pase desapercibido. La comunicación honesta es fundamental en todos los niveles, ¿no? Pero especialmente con nuestros hijos. Y para poder tener una comunicación honesta necesitamos ser conscientes de lo que estábamos viviendo. En el anterior episodio hablábamos de que el duelo que atraviesan nuestros hijos adoptados es real, es legítimo, no es malagradecimiento, no es ninguna, es completamente natural después de las pérdidas que han tenido que afrontar hasta llegar a la familia que hemos conformado. Para mí, una de las idealizaciones que me fue muy chocante romper fue parte de mi proceso de asimilar el duelo de que mi amor de mamá no los iba a salvar. Fue darme cuenta que esta permanente sonrisa, mi historia para mí, desde mi perspectiva, es hermosa. Yo siempre la he visto así y me encanta recordarla, me encanta pensar en cómo nos encontramos y todo lo demás. Pero hubo un momento en que yo me di cuenta
con algunos cambios que mis hijos estaban teniendo a través de la adolescencia. Yo escucho mucho podcast relacionado a la adopción y leo mucho. Y estaba escuchando el testimonio de una mujer que respeto mucho, que es una hija también del corazón. Y ella dijo algo que me hizo un clic feroz y me di cuenta que eso estaba pasando en casa. Ella decía que su mamá estaba tan feliz con la historia de su encuentro que ella la miraba y le daba pena romperle la burbuja a su mamá. Entonces no hablaba jamás del hueco tan grande que ella sentía en relación a su origen, en relación a sus preguntas para ese momento, en relación a qué venía en el futuro con su realidad. Y yo me di cuenta que yo era esa mamá, porque yo estaba feliz. Y de nuevo es este asunto que es tan difícil para los padres adoptivos, es darnos cuenta que la perspectiva de la adopción no es solo la nuestra. Dios mío, no somos el centro del mundo, ¿no? Entonces me di cuenta que yo era esa mamá que, Renata, ay sí, que nosotros, que tan bello, que mi familia, que tan bellos mis hijos, que todo lo demás, que hasta, no todo me parecía perfecto. Y cuando me detuve de hablar así, empecé a profundizar intencionalmente en preguntas honestas, en conversaciones más honestas, reconociendo que no era mi punto todo, me di cuenta que mis hijos estaban intentando protegerme inconscientemente también de sus propios duelos, de sus propias dudas, que repito, son completamente legítimas, que no tienen nada que ver ni con malagradecimiento, ni con desamor, necesitan explorarlas, ¿no? Ese para mí fue una idealización, una romantización en la que el Señor me dio convicción de pecado, ¿no? Abrámonos para hablar de cómo realmente es esto. Es una historia de amor que empezó en quebranto. Fátima recuerda que empezó en quebranto. Yo estaba pensando en cómo a veces podemos medir qué tan buenas mamás somos en cómo responden nuestros hijos. Si nuestros hijos están respondiendo bien, entonces quiere decir que lo estamos haciendo bien como mamás. Y de nuevo, ¿no? Esa idea en la cabeza de fórmulas de que si hago esto, entonces saldrá este resultado. Y a veces tenemos la idea en la cabeza de que si hemos sido buenas mamás, nuestros hijos no buscarán sus raíces, porque ya no tienen necesidad si yo estoy aquí, ¿no? Y parte del proceso de sanidad de las personas que hemos atravesado esta adopción es buscar nuestras raíces, ¿no? Y tener el espacio para hacer preguntas, para investigar, Yo recuerdo el día en el 2010 que se me ocurrió, se me iluminó, se me encendió la chispa, lo que quieras, y puse el nombre de mi hermano biológico que alguna vez mi madre adoptiva en algún momento había dicho que yo tenía un hermano mayor que se llamaba Alberto. Entonces, ya viendo Facebook en el 2010, puse su nombre, su apellido, me salieron 5, a los 5 les mandé el mismo mensaje de por ahí soy tu hermana, no sé, míralo. Y uno me respondió. Entonces, eso fue como yo percibí en ese momento como una pequeña crisis, ¿no? Dentro de mi familia de adopción, mis hermanos adoptivos, como yo les pregunté, ¿ustedes nunca han querido buscar? No, yo no, si a mí me abandonaron, ¿eh? Y el otro me decía, bueno, solo por si tengo alguna enfermedad genética, me decía, ¿no? Entonces fui la única que realmente, bueno, tenía curiosidad, quería poner piezas en su lugar, y quizás en su momento generó cierta tensión, pero para mí ese encuentro con mi hermano biológico fue un antes y un después en mi proceso, ¿no? de sanar el corazón. Entonces, seguramente van a hacer preguntas, vamos a querer buscar de dónde venimos, qué ha pasado y ir más allá de lo que ya se sabe, ¿no? Y eso no quiere decir que se haya hecho mal. Sí, qué bueno que los puntos que hemos mencionado, porque creo que a las familias que tienen hijos por adopción y que han querido huir de estas situaciones, de estos momentos, han querido tapar con, no sé, un regalo, un viaje, unas vacaciones,
porque queremos protegerlos, y en este caso, como decías, a veces los hijos quieren proteger a los padres. Es hora de dar ese paso de fe, confiando en que Dios va a guiar ese momento, ¿no? Qué importante es invitar a Dios a esos momentos de crisis, a esos momentos de charla. Qué importante es que nuestros hijos sepan que Dios está presente y ha estado siempre en sus vidas, aún en ese momento donde han sido abandonados, han sido rechazados, ¿no? Cualquiera haya sido el contexto de su historia, pero que Dios siempre estuvo ahí, ¿no? Aunque nosotros hayamos aparecido, ya sea a los 5 años, o a los meses, o a los 10 años, pero ya el Señor estaba ahí. Entonces también creo que es importante invitar a Dios a esa charla, que nuestros hijos que conozcan a ese Dios que va a sanar su corazón conforme vayan creciendo, pero también ayudarlos a hacer las paces con ese Dios que creen también. Ellos conforme van creciendo van a tener una idea de Dios por su historia, ¿no? Entonces, qué complejo, pero también qué importante momento y trascendental va a ser para nosotros ser el quien les muestre al Dios que los va a sanar, ¿no? Y al desromantizar, estamos diciendo, vamos a hablarlo, vamos a afrontarlo juntos, pero lo va a hacer el Señor principalmente, Dios lo va a hacer principalmente, ¿no? Entonces creo que eso es muy sanador y tenemos que dejarle a Dios intervenir, porque queremos controlarlo nosotros, pero Dios tiene que intervenir. Así que gracias por conectarse, gracias chicas, de verdad valoro tanto lo que han estado compartiendo. Y bueno, los invitamos a seguir conectándose porque vienen un par de episodios más para seguir hablando sobre este tema, la adopción como un proceso y todo lo que implica el desmitificar o desromantizar esta idea y hacerlo más real y más cercano porque viene directamente de Dios. Amén. Gracias por conectarse. Hasta la próxima.